Pensemos en esto por un momento. ¿Qué hace falta para mantenerse firme cuando todo, absolutamente todo, parece estar en tu contra? Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más intensas sobre el carácter humano, la de José en Génesis 39. Y miren, esto no es solo un cuento antiguo, es prácticamente un manual sobre el poder, la tentación y una capacidad de aguante que parece casi sobrehumana. Vamos a ver por qué sigue siendo tan potente hoy en día. Bueno, la historia arranca desde lo más bajo. Imaginen, traicionado, vendido por su propia familia. José llega a Egipto no como un turista, sino como mercancía. Y quien lo compra no es cualquiera, es Potifar, nada menos que el capitán de la guardia del faraón, un pez gordo. Para José, esto no es una nueva oportunidad, es el fin de todo lo que conocía, el inicio de una vida que francamente no parece tener futuro alguno. Vamos a desglosar ese relato en 5 actos, casi como una obra de teatro. Primero, su increíble ascenso de esclavo a administrador principal. Luego, la prueba de fuego que lo definirá todo. Después, cómo una túnica se convierte en la evidencia de una gran mentira. Su caída a la peor de las cárceles. Y finalmente, cómo incluso en la oscuridad total, las cosas pueden prosperar. Muy bien, empecemos con el primer acto, un ascenso que parece imposible. ¿Cómo es que un adolescente esclavo, extranjero, sin contactos, no solo sobrevive, sino que termina triunfando en la casa de un alto funcionario egipcio? El texto nos da una sola, pero muy poderosa razón. Y aquí la tienen. Esta simple frase es la clave de todo el asunto. Se repite una y otra vez para explicar lo que no tiene explicación. Según el relato, el éxito de José no venía de su talento o de su carisma, no. Venía de una fuerza, de una presencia que lo acompañaba. Esta idea es el motor que va a impulsar todo lo que viene después. Lo más asombroso de todo esto es la velocidad. Fue un ascenso meteórico. En muy poco tiempo pasa de ser un esclavo anónimo a ser un varón próspero. Y claro, Potifar, que no era ningún tonto, se da cuenta. Ve que todo lo que José toca funciona. Y esta habilidad casi sobrenatural hace que se gane el favor de su amo y lo catapulta al puesto de mayordomo, o sea, el que manejaba toda la casa. Y con esto llegamos al punto más alto de su carrera en esa casa. La confianza de Potifar era total, absoluta. La Biblia dice que solo se preocupaba del pan que comía. ¿Se imaginan? Es como si el CEO de una multinacional le dijera a un pasante, ocúpate de todo, yo solo me preocupo por mi café. ¡Una locura! José pasó de ser un objeto en el inventario a ser el administrador de todo el inventario. Pero claro, justo cuando José esté en la cima, en la cresta de la ola, aparece la verdadera prueba. Y ojo, no es un enemigo externo. La amenaza viene de adentro de la misma casa. Una tentación persistente, diaria y muy peligrosa. La propuesta llega así, sin rodeos. Acuéstate conmigo. Y entendamos el contexto. Esto no era una invitación, era prácticamente una orden. Venía de la esposa de su amo. En esa época, en esa jerarquía, que un esclavo le dijera no a la esposa del jefe no era una opción, era potencialmente una sentencia de muerte. Pero la respuesta de José es simplemente brillante. No se limita a un no desafiante. No, él le da sus razones, lo que demuestra una madurez increíble. Su argumento se sostiene en 2 pilares. Primero, la lealtad al hombre que le confió todo. Y segundo, algo mucho más importante, la lealtad a un código moral superior. Y aquí está el núcleo de su defensa. Fíjense bien. Su límite, su línea roja, no la pone Potifar, la pone Dios. Al llamar a ese acto un gran mal y un pecado contra Dios, eleva el problema. Ya no es un lío doméstico, es una cuestión de principios fundamentales. Nos muestra que su identidad no la definía su condición de esclavo, sino su convicción. Ahora, esto no fue cosa de una sola vez. El texto deja muy claro que la presión era diaria. Imagínense ese desgaste psicológico, día tras día. Es una verdadera guerra de voluntades. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo puede una persona aguantar una presión así? Y así, inevitablemente, llegamos al punto de quiebre. Toda esa tensión acumulada explota en una confrontación. Y es aquí donde la integridad de José se va a estrellar de frente contra una mentira diseñada para destruirlo por completo. La escena estaba servida para el desastre. La casa vacía, José trabajando solo. Ella ve su oportunidad y pasa de las palabras a los hechos. Lo agarra de la ropa. La reacción de José es puro instinto de supervivencia moral. No discute, no forcejea, simplemente huye.
Él sabe que en esa situación la única victoria es la retirada, incluso si eso significa dejar atrás una prueba que lo puede incriminar. Y aquí es donde la mentira se vuelve retorcida, casi genial en su maldad. La túnica, que es la prueba física de que él escapó de ella, es manipulada para convertirla en la prueba de que él la atacó. Es increíble. El símbolo de su inocencia se convierte en el arma de su condena. Le dan la vuelta a la realidad de una manera magistral. Esto nos deja una lección bastante dura. La palabra de los poderosos puede reescribir la realidad para los que no tienen voz. El ascenso meteórico de José no solo se detiene en seco, sino que se convierte en una caída libre directo al abismo. Y hay que prestarle atención a la astucia de su acusación. Fíjense que no le dice a su esposo, tu siervo. Le dice, el siervo hebreo que tú nos trajiste. ¡Qué jugada tan cruel y brillante! Con esa frase, no solo acusa a José, sino que le echa la culpa a su propio marido. Es como decirle, esto es tu culpa por haberlo traído. Así se asegura una reacción de furia total. Y la estrategia, por supuesto, funciona a la perfección. La reacción de Potifar es visceral, una furia ciega. Se siente humillado. Tiene la supuesta prueba en la mano. No hay espacio para la duda. No hay investigación. No hay justicia. Solo la ira de un hombre poderoso con el orgullo herido, que dicta sentencia de inmediato. Y así, el hombre que lo controlaba todo ahora no controla absolutamente nada. Lo arrojan a prisión. Y no una cárcel cualquiera, ¿eh? Lo meten en la prisión del rey, el lugar donde estaban los presos políticos, los enemigos del faraón, el equivalente a una prisión de máxima seguridad. Para cualquiera que viera esto desde afuera, la historia de José se había acabado de la peor manera. Pero la historia da un giro. En el punto más bajo, cuando todo parece completamente perdido, emerge el tema final de este capítulo, una resiliencia que desafía toda lógica. Un patrón que ya vimos antes está a punto de repetirse, pero ahora en el lugar más improbable de todos. Y entonces, reaparece la frase. La misma exacta frase que explicó su éxito en la casa de Potifar. Ahora la usan para explicar su supervivencia en la cárcel. Es como si el narrador nos estuviera guiñando un ojo, diciéndonos que, aunque el escenario cambió de un palacio a una mazmorra, la fuerza que impulsa a José sigue intacta. Y el patrón se repite. Igual que con Potifar, José encuentra gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Su carácter, su capacidad son tan evidentes que superan su condición de prisionero. Incluso en la oscuridad más profunda de esa celda, hay algo en él que brilla, y el alcaide no puede ignorarlo. La similitud con su vida anterior es asombrosa. El texto usa un lenguaje casi idéntico. Al igual que Potifar, el jefe de la cárcel le entrega el control absoluto. El prisionero se convierte, en la práctica, en el gerente de la prisión. La confianza vuelve a ser del 100%. Es un déjà vu en las peores circunstancias imaginables. El capítulo termina cerrando el círculo, reforzando su idea central. No importa el lugar, ya sea un palacio o una celda, el resultado de lo que José administra es siempre el mismo: prosperidad. Y el narrador insiste una última vez en atribuir este fenómeno a esa presencia constante en su vida. Y esto nos deja con la gran pregunta para reflexionar. Desde un punto de vista lógico, la cárcel es el fin del camino. No hay más. Pero el patrón que hemos visto, este ciclo constante de caída y ascenso, nos sugiere otra cosa. Nos obliga a preguntarnos, ¿es esta celda la tumba de José? ¿O es en realidad el trampolín para su ascenso más espectacular? La historia parece decirnos que a veces el pozo más profundo es solo el preludio de la cima más alta.